Bueno, vamos a entrar ahora sí con la parte en definitiva de sistemas expertos. ¿Qué es un sistema experto? Estos son aplicaciones que conforman la base de la inteligencia artificial, pretendiendo emular el pensamiento humano. Por eso es que le estoy hablando tanto de cómo resolver problemas a través del computador, herramientas para resolver problemas, etcétera. Porque ustedes necesitan, a final de cuentas, construir ciertos elementos de un o cierto no sería, porque no sería ni siquiera sistema, de un módulo experto, porque no vamos a hacer un sistema, eso es mucho, de un módulo experto para presentarlos como evaluación. Entonces, estos tratan de que la máquina sea capaz de decidir en forma autónoma y actuar en consecuencia. Como lo dijimos antes, esto implica que está relacionado también con componentes de robótica, pero nosotros no vamos a trabajar sino solamente con la parte lógica, no con la parte mecánica. El objetivo más importante de este tipo de sistemas es comprender y construir entidades inteligentes. Los sistemas expertos entonces forman parte del amplio campo que se conoce como inteligencia artificial, el cual trata de resolver aquellos problemas complejos que en un principio parecían imposibles de formular utilizando computadores y se consideraban restringidos al juicio de expertos humanos. Aquí tenemos algunos de los elementos que conforman la inteligencia artificial y podemos ver que aunque formalmente los sistemas expertos son considerados como un área independiente de la inteligencia artificial, podemos apreciar que las demás áreas de esta ciencia disponen en sí de un componente de sistema experto que forma parte integral de ellas, por lo que podemos considerar a los sistemas expertos como las bases de las diferentes componentes de la inteligencia artificial. Porque de qué nos sirve un robot, simplemente la máquina, el cuerpo, si no le dotamos de la inteligencia para que él actúe. De qué nos sirve visión artificial, etcétera, lo demás que tenemos ahí de componentes, si no les aplicamos cierta noción de sistemas expertos para que puedan analizar la información correspondiente. La inteligencia artificial, entonces, es la parte de la ciencia que se ocupa del diseño de sistemas de cómputo inteligentes, es decir, aquellas máquinas que emulan las características que asociamos normalmente al pensamiento humano, tales como la comprensión del lenguaje, es decir, que escuchen y puedan responder, que reciban mensajes, cualquier tipo de información y sean capaces de interpretarla. El aprendizaje, es decir, que no se limiten solamente a lo que se les programó originalmente, sino que tengan la capacidad de avanzar en su conocimiento. El razonamiento, la resolución de problemas, etcétera. Una de las primeras pruebas que se hicieron respecto a estos sistemas de inteligencia artificiales fue las pruebas de Turing. Parece que eso fue en el año 50, cuando apenas estaba comenzando la computación. Para esta prueba, lo que se hace es que se coloca una persona, imaginemos que sea el señor Apasa, en una habitación y este va haciendo las preguntas que considera necesarias en forma de texto. Para esa época recuerden que no había interfaces gráficas como las de actualmente, sino simplemente pantallas monocromáticas con líneas de texto. Recibiendo respuestas tanto del ser humano como del computador, los cuales están ubicados en otras habitaciones sin que este señor Apasa sepa quién es quién. La idea es que sea a ver si el sujeto de prueba es capaz de identificar cuál de los dos que le está contestando es el computador. Es importante resaltar que existe una diferencia sustancial no es un proxy. El proxy, recuerden que es para almacenar información, para separar ciertas cosas. No, es que la computadora, por ejemplo, tú preguntas, hola, ¿cómo te llamas? Y entonces la persona responde María y la computadora responde, por ejemplo, Juana. Ok, respuesta tipo persona. Después, ¿cuántos años tiene? Y cada uno va contestando, mira, ¿de qué color es el cielo?
¿cómo te sientes hoy? Etcétera. Cualquier pregunta, y en base a una serie de preguntas, generalmente eran 50, 100 preguntas, un montón de preguntas, al final ese sujeto de prueba decía, mira, a mi criterio, supongamos que son dos puertas, la puerta A la que tiene la persona y la puerta B la que tiene el computador. Bueno, a mi criterio la computadora está en la puerta A o está en la puerta B, de acuerdo a las respuestas que él recibió. Pero aquí hay algo que es importante en cuanto a esto, que es lo que ha complicado el desarrollo de la inteligencia artificial realmente, que existe una diferencia entre el comportamiento humano y el comportamiento lógico. Las computadoras están hechas para un comportamiento lógico. Las personas tienen un comportamiento que no es siempre lógico. El comportamiento lógico busca la mejor solución para todos los implicados en la situación en todo momento. El comportamiento humano no necesariamente hace eso siempre, sino que en ocasiones da prioridad a otros aspectos. Por ejemplo, imaginemos la siguiente situación. Tenemos a el señor Cenepo Paredes Luis en una habitación encerrado. Le indican, tienes 5 minutos. Si presionas el botón verde, explota la habitación donde tú estás. Si presionas el botón rojo, explota un pueblito por allá en otra provincia que tú no conoces. Si no explota ninguno, si no aprietas ninguno, ambos lugares explotan. ¿Qué va a hacer el señor Cenepo y qué haría la inteligencia artificial? ¿Qué haría usted, señor Cenepo? Ahí es donde Pues, se mete la parte humana, sí, ¿verdad? Entonces repito la pregunta para que la oiga bien. Tenemos dos lugares aislados. El señor Cenepo está en una habitación y le dicen, ahí hay dos botones. Usted decide cuál presionar, tiene 5 minutos. Si presionas el de arriba, el verde, la habitación donde tú estás explota y te mueres. Si presionas el botón rojo, se abre la puerta, puedes salir y explota una bomba que está en un pueblo lejano donde van a morir más de 1000 personas que tú no conoces. Si no aprietas ninguno de los dos botones, las dos bombas explotan. ¿Qué haría el señor Cenepo en este caso? bueno, pues ya pues se ve rojo, el verde, pues profesor, ya, El ver, se explota usted. Alguien. ya, Ah, mira, aquí tenemos. El señor Cenepo, él tiene ciertos valores sacrificio. que no tiene el señor Quispe. El señor Quispe anotó rápidamente, no pensó mucho, y el señor Salas apretó el rojo. Entonces, vean que en este caso, eh, la solución lógica es la que está diciendo el señor Cenepo. El computador haría sus cálculos y diría, debo activar el botón verde, porque 1000 vidas importan o valen más que una sola vida. Y explotaría a la persona que está encerrada. Pero la decisión de la persona, es decir, el comportamiento humano, puede ser diferente e inesperado, ya que allí intervienen diversos valores y principios individuales, tales como, por ejemplo, no, si aprieta dos al mismo tiempo explota todo. Tales como, por ejemplo, en el caso del señor Salas y en el caso del señor Quispe, el miedo a la muerte, el instinto de autopreservación. Esos son los que imperaron en la decisión de ellos dos. Mientras que en el caso del señor Cenepo, pueden ser las creencias religiosas, pueden ser valores morales, pueden ser inclusive hasta complejos de culpa. Vete, ¿cómo voy a vivir yo, dice el señor Cenepo, si yo sé que por mi culpa se murieron 1000 personas? Entonces, hay personas que pueden incluso llegar a actuar en términos egoístas y decidir, me salvo yo y los demás no importan, ya que no los conozco. Pero ¿qué pasaría en el caso de que no fuera una persona desconocida? No voy a decir que la esposa, porque es capaz de que le diga al señor Quispe, en una sala estás tú y en la otra está tu esposa. Si aprietas el verde, explotas tú, y si aprietas el rojo, explota la esposa, y vuelve a decirme que explote la esposa. Pero imaginemos que no sea la esposa, que sea un hijo en la otra sala. ¿Qué pasaría en ese caso?
o que sea tu mamá, o que sea una persona que tú quieres mucho. Porque yo sé que la mayoría de las veces echan broma de que no, la esposa, o es más, ese que leía que la suegra es la que está en la otra sala. Entonces todito dice, no, prestamos el rojo toditos en conjunto. Entonces, como pueden ver, en ese caso, la decisión va a depender de los criterios personales. Inclusive supongamos que los dos votarían en un pueblo, un botón es un pueblo con 1000 personas y en el otro tu hijo. Muchos van a llegar y van a explotar el pueblo y a salvar al hijo. Entonces vean que van a depender de muchos criterios. El no conocer a la persona que va a ser afectada es un criterio que puede llevar a una decisión diferente. Pero al conocer a esa persona podemos caer en otra decisión. Y eso es lo que nos hace humanos precisamente. El que no somos tan autómatas, con una lógica tan cerrada de que siempre vamos a actuar tal como los demás piensan. Nosotros dependiendo, mira, en el momento estaba bravo por algo y explótese todo el mundo. Yo me quedo aquí tranquilo. O sea, que vale la vida, me voy a explotar yo y que después ven, porque total, todo me está yendo mal. O sea, las respuestas del ser humano no siempre es lógica, que es a lo que quería llegar. Continuamos entonces para tratar de culminar lo poco que falta. La idea, la necesidad de esto es que el hombre y la máquina logren interactuar juntos, ya que necesitan uno del otro para solucionar los problemas eficazmente. Pudiendo pensar en un sistema experto como un consultor que puede suministrar ayuda o incluso en algunos sustituir completamente a lo que son los expertos humanos con un buen grado de fiabilidad. Inicialmente es muy costoso el desarrollo de un sistema experto. Puede valer, por ejemplo, varias decenas de miles crear un sistema experto por la gran complicación que representa, porque recuerden que son los que llevan los cálculos más complejos. Pero con el tiempo, su mantenimiento y costo marginal por el uso repetido es sumamente baja. Imaginemos que armamos un sistema experto, se construye y nos costó, por decir un número, 10.000 soles. Resulta ser que si yo lo voy a usar una sola vez, ese uso me costó 10.000 soles. Pero si lo uso 1000 veces, cada uso me vale 10 soles. Si lo uso 100.000 veces, cada uso me vale 10 centavos. Si lo uso 1.000.000 de veces, ya cada uso me vale solo 1 centavo. Ya cuando paso de ahí, como no hay moneda más pequeña, se considera entonces que cada uso me saldría prácticamente en nada. Entonces fíjense como a pesar de que al principio el sistema experto parecía más costoso, con el tiempo resultó ser una opción más económica, que es algo que muchas veces se busca. En el caso del experto sucede lo siguiente: si Romero Castillo es un experto y él está capacitado para cierta operación, en el primer momento que lo llama la empresa, él empieza cobrando, por ejemplo, 1000 soles por esa consulta. Pero él sigue capacitándose, pasa el tiempo y la siguiente vez, unos meses más tarde, ya está cobrando probablemente 2, 3 o 5.000 soles por una consulta. Pasa el tiempo y puede llegar a cobrar más en una sola consulta que lo que nos costó realizar el sistema experto. ¿Por qué? Porque el experto humano, a medida que pasa el tiempo y que se va capacitando, va aumentando el costo de poder acceder a su conocimiento, sin importar cuántas veces hayamos accedido a eso. O sea, no importa que todos los días le estemos pagando 1000 soles, nunca nos va a costar menos el que nos atienda, a menos que ese momento les dé la crisis existencial a la persona. Pero en el caso de los sistemas expertos es un solo pago prácticamente, más un costo mínimo de mantenimiento. Por lo tanto, ese costo se va disolviendo con el tiempo. Recordando que la ganancia en términos monetarios de precisión y de tiempo resultante del uso del sistema experto es bastante alta, por lo que su amortización del costo inicial puede resultar muy rápida. Debemos siempre analizar cuidadosamente la factibilidad antes de desarrollar cualquier tipo de sistema experto. Ahora, ¿por qué
¿por qué usamos sistemas expertos? En primer lugar, lo hacemos cuando queremos que personal con poca experiencia resuelva problemas que requieren de un experto. ¿Por qué? Porque realmente lo que va a operar una interfaz sencilla y la máquina se va a encargar del resto. Segundo lugar, una ventaja de usar sistemas expertos es que el conocimiento de varios expertos humanos puede combinarse en un solo sistema experto, haciéndolo más potente, más inteligente que el individuo. En tercer lugar, el sistema experto puede resolver las cosas mucho más rápidamente que el experto humano. Un cálculo largo o complejo, a lo mejor el experto humano lo resuelve, pero dura algunas horas, mientras que el sistema experto probablemente lo haga en cuestión de segundos. Ahora, ¿cuándo? Aquí no es por qué, en este era cuándo. ¿Cuándo usamos sistemas expertos? En primer lugar, cuando la persona no puede resolver el problema. ¿Qué significa esto? Cuando la complejidad del cálculo impide al experto humano resolverlo sin la ayuda de un computador. La segunda situación donde usamos sistemas expertos es cuando la persona no quiere resolver ese tipo de problemas. En este caso estamos hablando de operaciones monótonas, aburridas e inconfortables para el ser humano. Otro caso es cuando el humano no debe resolver el problema porque son situaciones donde puede ponerse en riesgo su existencia. Finalmente, por el hecho de que el ahorro económico es significativo. Vamos a ver un poquito esta es la última que nos falta ya, del funcionamiento básico de un sistema experto. Fíjense que tenemos allí ese diagrama donde se muestran los siguientes elementos. Tenemos una serie de entradas, este es un ejemplo de un sistema experto médico, en el cual podemos ver que sus entradas pueden ser los síntomas del paciente, pueden ser los resultados de los análisis clínicos, pueden ser la historia médica del paciente y cualquier otro dato que consideremos relevante, como por ejemplo antecedentes familiares, información socioeconómica, condiciones del ambiente donde se desenvuelve, etc. Estos pasan por una serie de procesos que está arriba en color naranja, donde se busca en la base de hechos y reglas todas estas coincidencias de información para así poder identificar la enfermedad que aqueja a nuestro paciente. A final de cuentas, el sistema experto ofrece un diagnóstico más un tratamiento que debería seguir el paciente. Hay unas más. Hay dos más, perdón. Hay dos tipos de sistemas expertos. Tenemos los de tipo determinísticos que están basados en reglas donde no se maneja la incertidumbre. Y tenemos los de tipo probabilísticos que están basados en la probabilidad, es decir, en la incertidumbre. Nosotros en este curso vamos a hacer nuestras prácticas solamente con sistemas de tipo determinísticos, ya que los sistemas probabilísticos requeriríamos de mucho más tiempo para poder desarrollar pequeñas soluciones. Entonces llevan una complejidad muchísimo mayor. ¿Cuáles son los componentes o elementos básicos de un sistema experto? Serían dos de tipo humano y uno de tipo máquina. Estamos hablando del experto, que es la persona que originalmente tiene el conocimiento, el computador, que es el medio donde se almacena y gestiona dicho conocimiento, y el usuario, que es la persona que necesita del conocimiento. Para unir estos elementos es necesario la existencia de interfaces adecuadas. Aquí tenemos, ahora sí esta es la última, ya ahora sí muchachos, que le había dicho hace rato que era la última, me había equivocado. Aquí tenemos ahora sí la arquitectura general de un sistema experto de tipo determinístico, es decir, basado en reglas. Vean los elementos con los que cuenta este sistema. Tendríamos por una parte el experto, que es la persona que aporta los conocimientos. Luego de allí esos conocimientos entran a través de una interfaz a la cual llamamos módulo de adquisición de conocimientos.
son procesados por el motor de inferencia, que es el sistema experto realmente en sí, el cual se encarga de la generación del nuevo conocimiento, accediendo tanto a la base de hechos como a la base de reglas y generando una explicación a través del módulo correspondiente. Esta información es entregada al usuario a través de la interfaz correspondiente, la interfaz de usuario. Y el usuario es la persona que consulta el sistema para obtener un resultado. Allí tiene, muchachos, con eso hemos terminado con lo que es el contenido del día. Llegamos justo en la rayita, 8 en punto. Cualquier duda que tengan, aprovechen en este momento de consultar. Vamos a tomar aunque sea un par de minutos para ello. Profesor, buenas noches. Un favor, ¿se podría subir la diapositiva de la diagramación de PCInt? De PC, la subí hace rato, ninguna las tiene, que las pase al grupo o algo. No hay en el grupo, no está en el grupo. Déjeme entonces, déme un segundito para ubicarlas, porque ya había cerrado esa carpeta. Me meto aquí, me meto por acá. Ustedes son sistemas expertos. Aquí estamos. Usted dice la de la clase de hoy. Así es, por favor, gracias. Ya se las voy a pasar, ya va. Expertos, clases, unidad 1. Es que lo tengo todo carpeta dentro de carpeta para organizar. Entonces son un montón de clic que tengo que hacer. Vamos a ver aquí. Profesor, está a las 6:50. Está a las 6:15. A esa hora lo ha subido. Sí, pero vamos a subirla de nuevo. De todas maneras, lo que pasa es que las personas que entran al chat después que lo subo no ven la información. Entonces generalmente son personas que llegan un poquito tarde, pero no importa. Allí tienen la información. Y de todas maneras no se preocupen, que ya probablemente el día de mañana estoy subiendo eso a lo que es el drive que les ofrecí, el drive que les planteé que está para sus clases. En mínimo grado. Tampoco, ellos se está experimentando con ellos en medicina. Lo que pasa es que siempre, hasta el momento no se está trabajando formalmente como sistemas expertos, sino como de apoyo al experto, porque aún no se les tiene tanta confianza. Se saca su diagnóstico y no sé qué, y después el experto, vamos a decirlo así, lo valida. En el momento que se logre que el experto no tenga que hacer la validación, es que consideramos como un experto, como un sistema experto en sí ya. ¿Alguna otra cosita? Bueno, voy a ir cerrando la grabación.